El viento del desierto avanzaba como un susurro antiguo aquella madrugada de 1924, arrastrando arena, frío y una inquietud difícil de explicar. Los rieles del ferrocarril de Santa Fe, extendidos como venas metálicas bajo un cielo de color ceniza, parecían vibrar con un eco que no pertenecía al presente. Fue en ese silencio, tan inmenso que hacía arder los oídos, que un pequeño punto apareció a lo lejos, un punto que no debería estar allí. Primero fue solo una silueta, luego un movimiento lento. Finalmente, un niño caminaba descalzo sobre los durmientes de madera, avanzando con una calma que contradecía el frío cortante. Su ropa estaba desgastada, su cabello revuelto por el viento, y sus pasos no sonaban. Era como si no pesara nada, como si no tocara el mundo. El maquinista que lo vio aquella noche juró que el niño no parpadeaba, y que, incluso cuando la locomotora frenó con un chillido que desgarró la madrugada, el pequeño continuó avanzando, como si nada lo afectara, como si no pudiera verlo. Cuando finalmente fue alcanzado, no tenía documentos, ni heridas, ni señales de haber escapado de algún lugar. Pero lo más perturbador fue lo único que dijo: volví, porque dejé algo atrás. Nadie en Santa Fe sabía quién era, nadie lo reclamó, nadie lo había visto antes, y sin embargo, algunos vecinos juraron reconocerlo, de una forma que no sabían explicar. Lo que ocurrió después quedó guardado durante décadas en un archivo polvoriento, cerrado por miedo más que por protocolo. Hoy, por primera vez, este archivo vuelve a abrirse. Los registros oficiales de la época describen Santa Fe, en 1924, como un territorio en transición, una mezcla de locomotoras que rugían abriendo nuevas rutas, pueblos pequeños que parecían suspendidos en el tiempo y vastos desiertos donde el silencio podía engullir cualquier historia. Entre esas planicies rojizas y noches heladas, el ferrocarril era más que transporte. Era una frontera móvil entre lo conocido y lo desconocido. En aquel año, los archivos de la estación de Lamy reportaron un incidente que jamás fue completamente explicado. No hubo crímenes. No hubo testigos confiables. No hubo desapariciones previas que justificaran alarma. Tan solo un niño sin nombre, encontrado en circunstancias imposibles de ignorar. Los investigadores de la época intentaron clasificarlos como sucesos extraordinarios pero no criminales, buscando encerrar el caso en burocracia. Sin embargo, los testimonios de maquinistas, viajeros y habitantes revelan algo más inquietante. Todos describían sensaciones inexplicables antes de ver al niño, mareos repentinos, déjà vu intensos, recuerdos que no les pertenecían, como si su presencia removiera algo oculto en cada uno. Este archivo, marcado como caso 112B, menor no identificado encontrado en la vía 14, fue restringido durante décadas por presuntas inconsistencias. Pero hoy, gracias a la digitalización de documentos antiguos y al hallazgo reciente de una carta olvidada dentro del expediente, podemos reconstruir la historia con mayor claridad. Lo que se revela no es solo un misterio infantil, es una fractura en la memoria, una sombra que camina entre lo que fue y lo que nunca debió haber regresado. Antes de abrir este archivo contigo, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo este documental? El amanecer en Santa Fe siempre fue un espectáculo silencioso, pero aquella mañana del 14 de marzo de 1924 parecía resistirse a existir. El cielo aún sostenía el peso de la noche, como si no quisiera soltarlo. Las nubes se movían lentamente, teñidas de un rojo opaco que recordaba el óxido en los rieles del ferrocarril. El aire estaba quieto, inmóvil, como si el desierto aguantara la respiración. A esa hora, un matrimonio de granjeros, Tomás y Elena Navarro, caminaba bordeando la vía 14 rumbo al pequeño mercado de Lamy. Era un trayecto habitual para ellos. Lo conocían tan bien que podían recorrerlo con los ojos cerrados. Pero ese día había algo diferente, una sensación indescifrable, como una presencia invisible que les observaba desde algún punto invisible del horizonte. El primero en verlo fue Tomás. Detuvo el paso de golpe, apretando con fuerza la cesta que llevaba en la mano. Elena, confundida, siguió la dirección de su mirada. Allí, sobre los durmientes de madera,
Avanzando con un ritmo extraño, iba un niño de no más de 10 años. Al principio, ambos pensaron que debía haberse extraviado de algún tren. Los huérfanos y los niños de la carretera no eran raros en la época, pero algo en la postura del pequeño inquietaba profundamente. Caminaba como si los rieles fueran un camino trazado exclusivamente para él, un destino inevitable del que no podía desviarse. Elena llamó al niño. No respondió. Tomás chistó, silbó, e incluso se adelantó unos metros para interceptarlo. Ningún gesto del pequeño cambió. Sus pasos eran suaves, casi imperceptibles pero constantes. Su respiración no agitaba su pecho. Su mirada no se movía a los alrededores. Estaba fija hacia adelante, como si siguiera un punto que no existía para nadie más. Cuando finalmente estuvieron lo suficientemente cerca, Tomás tocó su hombro. El niño se detuvo. Lentamente giró el rostro hacia ellos. Y fue entonces cuando algo se quebró en aquel silencio. Sus ojos no tenían el brillo natural de un niño. No parecían cansados ni temerosos, ni siquiera perdidos. Tenían la expresión de alguien que acaba de recordar algo demasiado grande para su edad, algo que lo había transformado. Elena, al mirarlo, sintió un escalofrío tan intenso que tuvo que dar un paso atrás. No cargaba equipaje. No llevaba agua, no tenía polvo en los pies, a pesar de caminar pelo desierto. Su ropa era sencilla, desgastada, mas parecía curiosamente seca, como si no hubiese pasado a madrugada helada o relento. Tomás le preguntó su nombre. El niño lo observó con una calma que no parecía humana, y con una voz tenue, casi un suspiro, murmuró: «No lo recuerdo». Elena intercambió una mirada alarmada con su esposo. Muchos niños huérfanos olvidaban partes de su historia, sí, pero no el propio nombre. Ese tipo de vacío tenía otra naturaleza. Intentaron hacer más preguntas: ¿de dónde venía? ¿A dónde iba? ¿Dónde estaban sus padres? Pero cada respuesta era la misma variación inquietante. «No lo sé. Creo que olvidé algo. Volví para encontrarlo». A pesar del desconcierto, los Navarro decidieron llevarlo hasta Lamí. Tal vez alguien lo reconocería. Tal vez era hijo de algún pasajero que había bajado en la última parada. Tomás extendió la mano para guiarlo fuera de las vías, pero o menino permaneció inmóvil. «Tengo que seguir por aquí», dijo. No era un capricho infantil. Sonaba como una obligación, una sentencia. Elena insistió suavemente, mas o menino apenas pestañeó repitiendo: «Tengo que seguir». Nem Tomás nem Elena podían explicar por qué aquel gesto, aquella resistencia tan silenciosa, los llenó de un miedo profundo. No era miedo al niño, era miedo al camino que él insistía en seguir. 15 minutos después, mientras el sol finalmente comenzaba a romper las nubes, tomaron una decisión: lo acompañarían. No podían abandonarlo, aunque cada parte de su instinto gritaba que no debían seguir caminando sobre aquellos rieles. A cada paso, sin embargo, la sensación crecía. Cuanto más avanzaban, más reconocible parecía el paisaje para el niño, como si ya hubiera caminado esos mismos metros antes, como si estuviera regresando. Y fue en ese momento, con la luz débil iluminando el metal oxidado, que Elena se dio cuenta de otro detalle perturbador. El niño no tenía sombra. Así sabré hasta dónde llegan estos viejos ecos del desierto. La caminata hacia el norte continuó durante casi una hora. Los rieles avanzaban como una serpiente metálica entre dunas y matorrales secos, acompañados por un viento helado que parecía arrastrar murmullos antiguos. Tomás y Elena caminaban unos pasos detrás del niño, cada vez más inquietos. El pequeño no hablaba, no preguntaba, no señalaba nada, solo seguía adelante, como si obedeciera un llamado silencioso. Con cada kilómetro recorrido, la pareja notaba un patrón inquietante. El niño no se cansaba, no reducía el paso, no sudaba, no se quejaba. Su respiración seguía siendo calma, perfecta, intocable. Fue Elena quien en un momento se atrevió a hacer una pregunta que llevaba rato rondándole la mente. «¿Sabes qué estás buscando?». El niño tardó unos segundos en responder. Miraba el horizonte, pero con una expresión que no pertenecía a un niño. «Sí», dijo finalmente, «pero todavía no lo recuerdo». La frase cayó sobre los Navarro como un cubo de agua helada. ¿Cómo podía saber que buscaba algo y al mismo tiempo no recordarlo? Mientras avanzaban, el sonido de un tren distante retumbó por la llanura. El silbido reverberó entre las montañas bajas,
despertando una reacción repentina en el pequeño. Su espalda se tensó, sus manos se cerraron en puños, y su mirada se volvió vidriosa, como si una memoria enterrada quisiera salir a la fuerza. Tomás se acercó rápidamente, temiendo que el niño se asustara, pero no era miedo, era reconocimiento. «Ese sonido», murmuró el niño, «creo que ya lo escuché antes». El viento sopló con fuerza, levantando un remolino de polvo. Cuando la arena se asentó, Tomás vio algo que casi le hizo soltar un grito. Marcas frescas en los durmientes, pequeñas huellas, del tamaño exacto del niño. Pero había un detalle imposible. Las huellas apuntaban en dirección contraria, como si el niño ya hubiera pasado por allí momentos antes, o días antes, o años antes. Elena, intentando recuperar la calma, propuso desviarse hacia una pequeña construcción abandonada visible a unos 100 metros de la vía. Era un antiguo puesto de control ferroviario, cerrado desde hacía más de una década. Quizá podrían encontrar agua o al menos sombra. El niño se detuvo por primera vez desde que lo habían encontrado. Miró la caseta con un temor extraño, un recelo que parecía venir desde lo más profundo de su memoria apagada. «Allí», susurró, «creo que estuve allí». Tomás sintió cómo se le erizaba la piel. Aquella caseta estaba abandonada desde 1916, según los registros que él mismo recordaba haber escuchado alguna vez. Nadie la usaba desde un descarrilamiento que había dejado varios heridos y un operario muerto. La puerta estaba entreabierta. El chirrido, al empujarla, parecía un lamento. Dentro, todo permanecía cubierto de polvo. Mesas rotas, papeles amarillentos, un mapa viejo clavado en la pared. Elena trató de encender una lámpara de queroseno aún colgada del techo. Sorprendentemente, funcionó. La luz reveló algo inquietante. En el suelo al fondo del cuarto había un pequeño zapato infantil, viejo, reseco, cubierto por capa tras capa de polvo. Pero lo más perturbador no era su presencia, sino su tamaño. Era exactamente del pie del niño. Elena llevó una mano a la boca. Tomás retrocedió un paso. El niño no se movió, solo observó el zapato con una expresión indescriptible, una mezcla de memoria, dolor y resignación. «Ese es mío», dijo con voz débil. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Elena temblando. El pequeño respondió sin dudar, «porque lo dejé aquí cuando fui a buscar algo que olvidé». Tomás sintió que el aire del cuarto se hacía pesado. Algo no tenía sentido. Un zapato abandonado hacía tantos años. Imposible que perteneciera al niño que tenían frente a ellos. Y sin embargo, allí estaba. Perfecto, exacto. El niño dio un paso hacia adelante, como si algo lo guiara. Al lado del zapato, semienterrado en polvo, había un cuaderno pequeño, con la tapa rota y páginas faltantes. Elena lo tomó con cuidado. Al abrirlo, descubrió una fecha repetida varias veces, 12 de marzo de 1918, 6 años antes, casi exactamente el mismo día. El niño, mirando fijamente el cuaderno, murmuró algo que los Navarro jamás olvidarían. «Ese día, creo que yo morí aquí». Un golpe de viento apagó la lámpara, y en la oscuridad, por un instante, todos escucharon un sonido que no podía venir de ese mundo, el silbido de un tren, frenando bruscamente. La oscuridad dentro de la caseta abandonada era casi física, como si se pegara a la piel. Tomás intentó encender la lámpara otra vez, pero el chisporroteo se apagó de inmediato, como si algo en aquel lugar no permitiera que la luz regresara. Elena respiraba rápido, aferrada al cuaderno encontrado junto al zapato. El niño permanecía quieto, mirando un punto invisible en el aire, como si estuviera escuchando voces que ellos no podían oír. Otro silbido lejano atravesó el desierto, más nítido esta vez, más real. El sonido metálico reverberó en las paredes y el piso de madera, pero había algo extraño. No había trenes programados para esa vía desde hacía años. Tomás asomó la cabeza por la puerta. La noche caía rápido, envolviendo el paisaje en tonos azulados, y sin embargo, no vio luces. No vio humo, no vio locomotora, solo los rieles solitarios extendiéndose hacia el horizonte. «¿Escucharon eso?», murmuró Elena, agarrando el brazo de su esposo. «Lo escuché», respondió Tomás, «pero no hay nada ahí afuera». El niño caminó lentamente hacia la puerta. No parecía asustado, parecía atraído, como si aquella oscuridad fuera familiar. «Ese sonido lo oí la última vez», dijo con un hilo de voz. Elena tragó saliva. «¿La última vez de qué?». El niño volteó hacia ella,
y aunque su expresión seguía serena, sus palabras cayeron como un golpe seco. La última vez que estuve vivo, el silencio que siguió fue insoportable. Tomás retrocedió sin darse cuenta. Elena sintió un temblor recorrer su columna vertebral. Todo en el aire se volvió más denso, más helado. El niño señaló el cuaderno en las manos de Elena. «Ábrelo por la mitad». Ella obedeció. Las páginas, amarillentas y quebradizas, se desprendían apenas eran tocadas. En el centro, había una frase escrita con una caligrafía infantil, repetida varias veces, en diferentes intensidades de tinta, como si el autor lo hubiera escrito en días distintos o en instantes de desesperación. «No debo olvidar lo que pasó en la vía». Debajo un dibujo torpe, un tren inclinado, humo negro y una figura pequeña tendida junto a los rieles, una figura del tamaño de un niño. Elena cerró el cuaderno bruscamente, como si hubiera tocado algo vivo. El viento sopló otra vez, y esta vez no era solo viento, era un murmullo, una voz distante, un lamento arrastrado entre las dunas. El niño salió primero de la caseta, movido por un impulso irresistible. Tomás y Elena lo siguieron, a pesar de cada instinto implorar que se afastasen. Do lado de fora, a noite estaba completamente formada, iluminada apenas pela lúa crescente. Y entonces lo vieron. Sobre los rieles, a unos 30 metros, una luz blanca parpadeaba débilmente. No era una linterna, no era la luna. Era una luz rectangular, oscilante, moviéndose hacia ellos con la cadencia antigua de una locomotora. Pero no había ruido de motor, no había vibración de rieles, solo el eco de un tren que no estaba allí. El niño bajó la cabeza como si recordara algo doloroso y murmuró: «Así era, así llegó aquel día». La luz avanzaba lentamente, cada vez más definida. Elena apretó a mão de Tomás. O medo ya era físico, palpável. «¿Qué pasó aquel día?», preguntó Tomás cuasi en voz. El niño respiró hondo, como si desempacara una memoria enterrada durante años. «Yo estaba aquí, buscando a mi padre», comenzó. Su voz era suave pero firme. «Él trabajaba en esta línea. Me dijo que esperara en la caseta, pero escuché un ruido muy fuerte afuera. Un grito, una señal de emergencia. Corrí hacia los rieles». Hizo una pausa. Y entonces sus ojos se humedecieron con algo que no era llanto, sino un recuerdo demasiado grande. Vi el tren venir. La luz blanca parpadeó más fuerte. El viento cesó por completo. El desierto contuvo el aliento. «El tren no podía frenarse», continuó, «y yo estaba en medio». Elena se tapó la boca. Tomás sintió un nudo en el estómago. «Todo se volvió negro», dijo el niño. «Pero no fue el final, no del todo. Antes de que todo se apagara, recuerdo haber dejado algo atrás». «¿Qué dejaste?», preguntó Elena temblando. El niño levantó la vista hacia la luz fantasmagórica que avanzaba por los rieles. «Mi sombra», respondió, y en ese instante la luz se detuvo. El aire se congeló. Los tres adultos sintieron una presencia pasar entre ellos. Un tren invisible, o algo que alguna vez fue un tren, había llegado. El silencio después de la llegada del tren era tan profundo que dolía. No había viento, no había insectos, no había ni siquiera el crujido minúsculo de la madera reseca de los rieles. Era como si el desierto entero hubiese quedado atrapado en un segundo eterno. Elena sintió que su pecho se apretaba. Tomás buscó instintivamente algo a lo que aferrarse. El niño avanzó un paso, con la serenidad de alguien que reconoce un hogar que nunca quiso volver a ver. La luz blanca, suspendida sobre los rieles, oscilaba como una linterna temblorosa en manos invisibles. No iluminaba el entorno, solo iluminaba a él. «Aquí fue», susurró el niño. «Aquí perdí lo que vine a buscar». Tomás tragó saliva. «¿Qué fue lo que dejaste?». El niño levantó lentamente su brazo y señaló el suelo. «Mi sombra». Los Navarro bajaron la mirada. Durante todo el trayecto lo habían notado. No querían admitirlo, pero era verdad. Bajo la luz tenue de la luna, bajo el brillo artificial de aquella luminiscencia inexplicable, el niño no proyectaba ninguna sombra. Elena apretó los dientes para no gritar. El pequeño se agachó y tocó uno de los durmientes. Y entonces ocurrió algo imposible. El suelo tembló, pero los rieles no vibraron. El movimiento venía de abajo, de algo enterrado, antiguo, como si una fuerza invisible despertara bajo las tablas. La luz se expandió, envolviéndolos. Y el paisaje cambió.
Por un instante, apenas un parpadeo, los Navarro dejaron de ver el desierto nocturno. En su lugar, apareció el pasado, el puesto de control intacto, iluminado. Un operario gritando señales, el humo espeso de una locomotora real aproximándose a toda velocidad, un niño corriendo hacia los rieles. Era él, pero también no era él. La visión se superponía a la realidad, como una película proyectada sobre un paisaje muerto. «Ese soy yo», dijo el niño mirando su propia figura espectral correr. «Ese fui yo antes de olvidar». El tren fantasma se acercaba más rápido. El silbido reverberaba dentro del pecho de todos. Elena tapó su boca con ambas manos, incapaz de apartar los ojos de la escena desgarradora. El pequeño, en la visión, tropezaba sobre los durmientes, caía de rodillas, levantaba la cabeza y veía venir la máquina. «No pude salir a tiempo», dijo el niño en voz baja, «pero dejé algo que me pertenecía». La luz blanca parpadeó violentamente. La visión se distorsionó. El niño extendió la mano hacia la imagen. «Aquí está». La figura espectral del niño, el niño de 1918, proyectaba una sombra larga, oscura, perfectamente definida en el suelo. Pero el niño real, de 1924, que estaba de pie junto a Tomás y Elena, seguía sin tener ninguna. El pequeño dio un paso hacia su versión pasada. Los Navarro intentaron detenerlo, pero no pudieron mover un músculo. Algo los mantenía inmóviles, observadores involuntarios de un momento que no les pertenecía. El niño tocó la sombra del niño espectral, y la sombra tembló, como si fuera algo vivo. Un susurro se escapó del aire, un susurro que no era humano ni del todo comprensible. Parecía un nombre, o un recuerdo, o un último pensamiento justo antes del impacto. La sombra se desprendió de la figura espectral del pasado y empezó a deslizarse hacia el niño presente, como un líquido oscuro y silencioso que obedecía una ley desconocida. Elena sintió lágrimas involuntarias descender por su rostro. Tomás cerró los ojos, mareado. La sombra avanzó. Subió por los pies del niño, cubrió su cuerpo, lo envolvió completamente como un abrazo frío. El niño respiró hondo, una exhalación larga, humana, real. Cuando abrió los ojos, tenía algo que no había mostrado antes: vida. La visión del pasado se desvaneció como humo. La luz blanca se encogió, palpitó y se extinguió sin sonido. Y entonces, el desierto volvió a ser desierto. El niño miró a los Navarro, confundido, como si despertara de un sueño profundo. ¿Dónde estoy?, preguntó por primera vez con tono genuinamente infantil. Helena, soluçando, correu em sua direção e o abraçou. Tomás caiu de joelhos exausto. La sombra del niño estaba allí ahora, proyectada correctamente sobre los rieles, oscura, normal, viva. El pequeño frunció el ceño, tocando el suelo con la punta del pie, como si reconociera por primera vez a propia sombra. «Creo que he vuelto». Tomás respiró fundo. «¿Volvido de dónde?». El niño levantó la cabeza hacia la luna. Sonrió con tristeza, de donde no debía haber quedado, y no dijo más. El desierto permaneció en silencio, pero no un silencio hostil, un silencio agradecido, como si algo finalmente hubiera encontrado su lugar. Y antes de cerrar este archivo, ¿conoces alguna historia, leyenda urbana o suceso inexplicable en tu ciudad o país? Déjalo en los comentarios. Tal vez tu relato sea el próximo caso que investiguemos.